Buenas, este va a ser el último video desarrollando una problemática ambiental y si bien hay muchos temas que quedan afuera, no quería dejar de tratar un tema bastante reciente, que en realidad es muy viejo, ¿sí? Pero está generando mayores problemas ambientales en el último tiempo, que es la ganadería y en parte la agricultura en nuestro país y en el mundo. ¿Qué pasa con esto? Desde que en las últimas décadas se empezó a tener una mayor conciencia del cambio climático y del calentamiento global, en general siempre se apuntó a lo que es el petróleo, digamos, y el carbón también, y cómo ellos generaban una mayor contaminación y el efecto invernadero y lo que ya en otros vídeos hablamos un poco. Pero en el último tiempo se empezó a plantear que la producción de carne, ¿sí? Carne vacuna y porcina especialmente, estaría generando una igual o mayor contaminación que la que genera el petróleo. ¿A qué se debería esto? ¿Sí? A varias cuestiones. En primer lugar, porque se deforesta muchísimo para dejarle espacio a las vacas y a los cerdos. Pero sobre todo, el tema es, por ejemplo en nuestro país, la producción de soja y de maíz, no para alimentar a las personas, sino para alimentar a las vacas y a los cerdos, ¿sí? Entonces se deforesta muchísimo, se está deforestando muchísimo todo lo que es la quema de humedales y de hectáreas y hectáreas para después cultivar soja o maíz, con todos los problemas que eso tiene, que da para otro video, ¿sí? Los agrotóxicos, la contaminación, etc. Pero bueno, la causa sería la necesidad de alimentar de una determinada manera a las vacas y a los cerdos que después nosotros consumimos. A nivel mundial está aumentando el consumo de carne, ¿sí? Y el principal productor y contaminador y consumidor es Estados Unidos. Después le sigue Brasil, la Unión Europea, China, India y Argentina, ¿sí? En este tema, a diferencia de otros, sí tenemos un lugar importante a nivel mundial en lo que es la producción de soja, la producción ganadera. Y ahora tengo una cuestión también en la producción porcina, que para eso les voy a pasar un videito de Soledad Barruti, que es una periodista de investigación que hizo un trabajo muy bueno y que está concientizando sobre el tema de las granjas industriales porcina que vendrían de China para la Argentina, que es un tema muy urgente y muy importante que ella lo desarrolla muy bien. Pero bueno, para plantear un poco más a nivel más complejo, entonces la ganadería tendría ese problema, ¿no? La deforestación por un lado, a su vez todo el transporte que implica, ¿sí? Y toda la nafta y por lo tanto el petróleo que se usa para transportar todo lo que es la carne, ¿sí? Entonces, incluyendo en la cuenta toda esa cuestión, ¿sí? Daría un alto nivel de contaminación. Las propias vacas, ¿sí? Y cómo se las alimenta y los gases que ellas se tiran, parece un chiste, pero generan muchísima contaminación ambiental, sobre todo con el nuevo tipo de producción que se llama feedlot, ¿sí? Que en las últimas décadas las vaquitas ya no las vemos tanto pastoreando, ¿sí? Y caminando en grandes hectáreas, sino que están hacinadas y encerradas en galpones y en espacios mucho más reducidos, sin capacidad de moverse, siendo alimentadas y engordadas de una manera muchísimo más rápida, con hormonas, medicamentos, ya no comiendo pasto, sino granos genéticamente alterados, ¿sí? Una gran transformación, ¿sí? Del tipo de producción que genera una mayor
contaminación, ¿sí? Y bueno, y ahí también entra todo lo que es el maltrato animal, ¿sí? Uno se mete a esos lugares y es terrible cómo sufren esos animales al estar hacinados y explotados de una manera muy, muy cruenta. Y también otro factor que hay que tener en cuenta es cómo esa carne puede afectarnos a la salud, ¿sí? Porque al fin y al cabo esa alimentación de las vacas y los cerdos con hormonas y medicamentos después nos llegan a nosotros, ¿sí? Cuando las ingerimos. Entonces eso tampoco está muy, muy investigado de cómo nos pueden generar enfermedades este cambio de la producción de carne. Entonces, un montón de problemas nuevos con este cambio de producción, pero que si no, lo tenemos que pensar más a nivel local, ¿sí? De los barrios que trabajamos. En general lo que pasa es que se consume poca carne, ¿sí? O por lo menos el acceso se dificulta por los precios. Es un problema creciente en la producción de la carne, el tema del precio, ¿sí? Producirla se hace cada vez más costosa, y a la vez el consumo en general tiende a aumentar, pero a la vez en nuestros barrios el asado, ¿sí? Es algo sumamente valioso y sumamente querido, y es un hecho popular también que sería difícil y triste de sacar, ¿sí? Entonces es un tema bastante complejo. Ahí entran también todo lo que es el vegetarianismo, el veganismo, a plantear que hay que disminuir o eliminar el consumo de carne. Es toda una discusión, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa principalmente es la cuestión ambiental. Entonces, en términos ambientales, hay que repensar también el consumo de carne, ¿sí? Atendiendo siempre a la salud, ¿no? Que también es una discusión. Bueno, hasta qué punto es necesaria 100% para una dieta saludable la carne. Se habla de determinadas vitaminas o de proteínas que solo se encuentran en la carne. Hay otros que plantean que no, que son los vegetales, se encuentran las legumbres. Algunos plantean la necesidad de incorporar la B12 como una vitamina específica que no se encontraría en las verduras y en los vegetales, pero que tampoco se encuentra hoy en día en la carne, ¿sí? En el tipo de producción que hay ahora, en donde las vacas y los cerdos ya no comen tanto pasto, que es donde de ahí la sacan, la misma vitamina se la terminan dando con pastillas a las vacas y a los cerdos, ¿sí? Entonces, bueno, es de gran complejidad el tema. Lo que sí tenemos en claro es que este tipo de producción de feedlots tiene que regularse, tiene que modificarse, se tiene que retomar la producción más pastoril, ¿sí? En donde las vacas y los cerdos están en hectáreas más grandes y se pueden mover, están mejor y pueden alimentarse de una manera más natural. Y en cuanto al consumo, sí hay que plantear en lo que son las capas medias y las capas altas, disminuir un poco el consumo de carne hasta que se cambie el tipo de producción, ¿sí? Porque no es sostenible a nivel mundial el nivel de contaminación que genera este tipo de producción. Entonces es una cuestión a pensar nuestros consumos y de vuelta, cómo exigimos al Estado y a las empresas políticas ambientales que reduzcan el daño que se genera en este tipo de producción. Y por ejemplo también el consumo de agua, ¿sí? Es increíble el agua que se gasta para producir una hamburguesa, por ejemplo. Entonces es es un tema que en los últimos años cada vez se discute más, no solo por el maltrato animal, sino también por el impacto ambiental que tiene la ganadería y la agricultura. Bien, cortamos por acá. Cualquier duda, seguimos en contacto. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.